Recordarles nuestros días de transmisión y estamos como siempre todos los días miércoles. Estamos en el estudio bíblico, estamos actualmente en Primera de Corintios. Vamos, Dios mediante, a terminar el capítulo 12 este día. Y esperamos en el Señor pues que podamos tener esa bendición de concluirlo y comenzar uno de los capítulos más famosos de la Biblia, que es el 1 Corintios 13, que habla del amor. También, mis queridos hermanos, recuerde que tenemos nuestros servicios en la iglesia, nuestros servicios presenciales que comienzan este día viernes, que comienzan todos los viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Usted está invitado a estar con nosotros, les repito, domingo a las 6 y miércoles a las 7 de la noche. Este día viernes, como cada tercer viernes de mes, vamos a tener el servicio de Jóvenes en Victoria. Usted está invitado a que pueda estar con nosotros. Sí, la dirección de nuestra iglesia la dejamos ahí en su pantalla. Para nosotros va a ser un gozo, una alegría que usted nos pueda acompañar en nuestra iglesia para que juntos alabemos al Señor, juntos presentemos nuestras oraciones y por supuesto juntos aprendamos de la palabra del Señor. Ahí está su iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California, y por supuesto le recomendamos nuestro canal de YouTube, donde usted va a encontrar bastante información, sermones, discipulados y sé que bastante ayuda donde usted pueda aprender un poquito más del Señor, si eso es lo que usted anda buscando. Así es que, amados hermanos, estamos al servicio suyo y del Señor a partir de este momento y por eso nos vamos a presentar en oración delante de nuestro amado Salvador. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ahora está conectado. Bendícelos, Padre, y permite que juntos, Señor, podamos aprender hoy de tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el Maestro, nos enseñe en los proverbios, en el Salmo y en el estudio de ahora. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, amados hermanos. Quiero recordarle, antes que se me olvide, todos los días lunes nosotros tenemos una jornada de ayuno y oración que dura 12 horas. Queremos hacer la invitación si usted nos quiere acompañar. Si es parte de la iglesia, pues le motivamos que lo haga, ¿verdad? Seamos un solo cuerpo. Y pues si no, pues acompáñenos. Siempre la oración es algo que el ayuno y la oración, pues ese es un ejercicio espiritual que nos bendice mucho, nos ayuda a ser mejores creyentes. Entonces, le invitamos a que pueda estar con nosotros en nuestro ayuno y oración. Comienza a las 6 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde. No abandonamos nuestras ubicaciones, ya sea en la casa o en el trabajo, sino que desde donde nosotros estamos, pues allí estamos en ayuno y nos apartamos, digamos, en los tiempos que usted tenga de break en su trabajo. En lugar de hacer lo que usualmente hace, usted se aparta, agarra su Biblia, lee un poquito, ora y luego vuelve a sus actividades normales. Estamos, pues, como ya lo hemos explicado, pues estamos ahí incluyendo todas nuestras peticiones personales. Realmente en lo personal yo tengo ahorita que contarles muchísimo y en su momento se los vamos a contar cómo Dios ha ido contestando nuestras peticiones personales, nuestras peticiones familiares. Dios es bueno, Dios es fiel, ¿verdad? Pero también tenemos una petición que como iglesia estamos presentando delante del Señor y ya sabe usted cuál es. Estamos buscando un nuevo lugar de adoración en el que nosotros podamos tener más tiempo para nuestras actividades como iglesia. Sabe usted que tenemos que no solamente tener nuestros servicios, sino que actividades especiales como iglesia, capacitaciones, momentos de oración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos en este ayuno y oración. Todos, oiga bien, todos los días lunes, no se lo olvide, todos los días lunes, a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Salimos al aire comenzamos su servidor en oración a través de Facebook para comenzar y también a las 6 de la tarde, Dios mediante, pues estamos ahí también en vivo para cerrar y presentar nuestra jornada delante del Señor. Así que, amados hermanos, ahí le invitamos que usted pueda
estar con nosotros. Bien, como usted escuchó al principio, ¿verdad? Nosotros también compartimos este día el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de consejos y está hecho de tal manera, amados hermanos, que podamos leer, aunque sea un capítulo al día. Tiene 31 capítulos y usted puede irlos leyendo conforme el día. Puede leerlos como usted quiera, puede leerlos de corrido si usted quiere, pero puede leer un capítulo al día y eso le trae un montón de consejos que sé que van a ser de su bendición, como lo es para todos los cristianos. Así que, amados, los dejo con la lectura del Proverbio, Proverbio capítulo 16, oigámoslo y pongámosle mucha atención. El Proverbio del día, Proverbio capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El proverbio del día. El proverbio del día, ahí lo tenemos. Aleluya. Bien, amados hermanos, espero que lo haya escuchado. Hay mucha bendición en el libro de Proverbios y para nosotros pues siempre es una bendición el poderlo leer, el poderlo traer a cuenta todos los días. Tenemos esa bendición que tenemos la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Y cuando nosotros le dedicamos tiempo, pues Dios bendice nuestra vida. La palabra de Dios es sabiduría y nos trae a través de esa sabiduría, nos ayuda a comprender el temor de Jehová, que es el principio de
todo, para que usted pueda comprender todo y para que le salgan bien todas las cosas. Vamos a comentar algunos de los proverbios, unos 4 o 5 proverbios que leímos de todos los 33 proverbios que tenía el capítulo. Vamos a comentar algunos para ayudarle a que podamos ver de qué manera se saca una enseñanza del libro de Proverbios. Y quiero comenzar con el versículo 2. Recuerda, estamos en Proverbios capítulo 16, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Mire, mi querido hermano, una de las cosas que pasa cuando nosotros vamos prosperando, cuando nosotros vamos aprendiendo a salir adelante, vamos teniendo cierta independencia, ¿verdad? De todas aquellas personas o cosas que de los cuales dependíamos. Pero cuando no ponemos mucha atención a la vida y no estamos unidos a la palabra del Señor y no aprendemos de las experiencias de los otros, esa independencia nos trae cierta soberbia y ya no pensamos en lo que es bueno delante de Dios y lo que dice la Biblia que es bueno, sino que tenemos nuestras propias consideraciones y pensamos que porque hemos llegado a ese nivel de vida, pues nosotros podemos tener cierta sabiduría. Y no se lo niego, eso es correcto, pero nunca nuestra sabiduría está arriba de Dios. Por eso es que dice el proverbio: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Acuérdese que la norma moral, la ley, la norma moral la pone Dios. Él nos debe dar la moralidad. Este mundo ha ido bajando los estándares y los ha ido quitando y está poniendo su propia moralidad. Y si usted lo hace, si usted es partícipe de eso, si usted está poniendo sus propias reglas, olvidándose de las reglas de Dios, amados hermanos, en algún momento, oiga esto, Dios le va a tomar cuenta. Dios pensa su corazón y va a ser como el libro de Daniel que se le presentó al rey y vio una mano en la pared que decía Mene, Mene, Tekel Uparsin, y eso quiere decir: tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado falto. Y esa noche el rey murió. Vamos al versículo 3, dice así, oiga esto, lo que dice el versículo 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Oiga esto: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Oiga, los cristianos somos personas de fe. Y el sinónimo más frecuente en la Biblia de fe es confianza. Nosotros tenemos fe en Dios, es decir, que confiamos en Dios. Y tenemos muchos proyectos y queremos desarrollarnos en esos proyectos. Queremos que absolutamente todo nos vaya bien. Entonces la Biblia dice que nosotros encomendemos, es decir, que tomemos nuestro proyecto y lo presentemos delante del Señor. Y dice: y tus pensamientos serán afirmados. Cuando dice serán afirmados, vamos a tener claridad porque Dios nos va a dirigir y número 2, van a llegar a ser una realidad. Así que, amados hermanos, no sea independiente en su vida, dependa de Dios. El apóstol Pablo dice que él tenía un padecimiento y lo presentó delante del Señor para que lo sanara, y Dios no lo quiso sanar y le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a raíz de eso el apóstol Pablo dice que entonces ahí comprendió que cuando él es débil, entonces es fuerte. ¿Por qué? Aprende a confiar en el Señor. Bien, el siguiente versículo que quisiera que pudiésemos meditar es el versículo 6. Aquí está, mire, oiga lo que dice el versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mire cómo nosotros corregimos el pecado: con misericordia y con verdad. ¿Por qué con misericordia? Porque en algún momento podemos ser nosotros. Dios nos ha perdonado a través de su misericordia. A veces somos culpables y Dios ya tiene el castigo en su misericordia, y por eso es necesario que nos pongamos a cuentas. Y cuando dice verdad, estamos hablando de de la realidad de las cosas. Y siempre en la palabra de Dios es que nosotros podemos descansar. Entonces, cuando alguien ha cometido un pecado,
usted y quiere corregirlo, si usted va con golpes, usted va con gritos, mis queridos hermanos, muy difícilmente usted va a poder corregir de manera sana el pecado que se cometió, sino que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y oiga esto, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. En otras palabras, con misericordia, con la palabra de Dios, y al entender la palabra de Dios, aprenden el temor de Dios, y al aprender el temor de Dios, se separan del mal. Por eso es que a nuestros hijos la mejor herencia que les podemos dejar, amados hermanos, no es solamente dinero, no es un título, no es el cariño, no solamente es eso, sino que la herencia principal que nosotros podemos dejarle a nuestros muchachos es el temor de Jehová. Oiga el versículo 7, por favor, póngale mucha atención. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es decir, que cuando usted camina conforme a la voluntad de Dios, sus caminos, o si sus caminos son agradables a Dios, Dios va a hacer todo lo necesario, oiga bien, todo lo necesario para que aún sus enemigos estén en paz con usted. No dice que usted les va a caer bien, no dice eso, porque por eso se llaman enemigos, son contrarios a nosotros, pero Dios va a pacificar su corazón para que no actúen contra usted. ¿Cuándo sucede eso? Cuando sus caminos son agradables a Dios. Y no pueden ser agradables si no son conforme a la voluntad de nuestro amado Salvador. Ahora, oiga esto por favor, el versículo 17. Dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Oiga esto, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. ¿Se da cuenta que el proverbio, para que su vida le vaya bien, el proverbio todo lo relaciona con Dios, todo lo relaciona con la palabra de Dios, todo lo relaciona con la voluntad de Dios? De manera, amados hermanos, que como pastores nosotros no podemos ni pensarlo, sugerirle a usted que se aparte o que se independice de Dios. Al contrario, vuélvase dependiente de Dios. Lo que las bienaventuranzas llaman pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dependa de Dios. Entonces, el recto es el que tiene su mente puesta en Dios. Dice, el camino de los rectos se aparta del mal. O sea, ellos no está en su mente la opción de andar por el camino de pecado, sino que su vida ya está trazada en hacer la voluntad de Dios. Y entonces, cuando usted hace eso, dice, su vida guarda el que guarda su camino. Entonces, Dios será su lámpara, será su luz y será su protección. Ya hemos dicho varios, pero quisiera mostrarle el versículo 18, que es bien importante, y esto es el orden de cómo suceden las caídas. Dice el versículo 18, oiga esto, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amados, cuando cae alguien no cae por gusto. Y cuando de repente vemos a los hombres crecer, no hablo físicamente, sino que hablo en su historia, en lo que ellos hacen. Y cuando ellos se van llenando de soberbia porque alcanzan sus metas y son cada vez más grandes, se van apartando de la voluntad de Dios. Y entonces dice, oiga esto, antes del quebrantamiento, es decir, antes de la caída y del dolor, es el estado de la soberbia, cuando yo soy quien manda en mi vida y no Dios. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así es que, mis queridos hermanos, no se separe de Dios. Es el mejor consejo. Oiga, es el mejor consejo. No se separe de Dios. Lea su Biblia, aprenda su Biblia, conózcala. Apréndase versículos bíblicos y trate de tenerlos en su mente constantemente y llevarlos a la práctica. La Biblia no es difícil. No es difícil de entenderla. El Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla. Lo difícil es aceptarla. Es ser humildes de corazón para que Dios gobierne en nuestra vida. Un versículo más, amados hermanos, un versículo más dice así, mire, el versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado.
No hay manera de que podamos interpretar esto de otra forma. El entendido en la palabra. ¿Quién es el que conoce la palabra y el que sabe cómo ocupar la palabra? No solamente el que escucha a lo lejos, sino que el que sabe utilizarla. Si usted le da un bisturí a cualquier persona, esa persona se vuelve peligrosa. Pero si usted se lo da a un cirujano, ese se vuelve una herramienta muy útil que sana a las personas. Entonces, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Esas cosas están unidas. Si usted busca la palabra, ama la palabra, usted va a encontrar el bien y va a aprender a confiar en el Señor en sus vidas. Así que ahí está, amados hermanos, ahí está el libro de Proverbios. Precioso, precioso el proverbio de este día. Le invito a que usted pueda meditarlo, leerlo todos los días y traerlo a cuenta, porque definitivamente si hay algo que nos enriquece, eso es la palabra del Señor. Recuerde que este tiempo es de aprender de la palabra de Dios, es de conocer más de la palabra de Dios. Por eso es que yo no quiero perder la oportunidad de traerle a usted el que leamos otro trozo de la palabra del Señor. Así es que vamos a leer, no lo vamos a comentar, solo vamos a leer el libro de los Salmos, uno de los libros un salmo, el Salmo número 10. Sé que va a ser de mucha bendición para usted. Póngale mucha atención a lo que Dios trae para usted. El libro de los Salmos. Salmo 10. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en el acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú nunca lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El libro de los Salmos. Ahí está, hermoso el Salmo 10. Yo le invito a que usted pueda leer el libro de los Salmos, amados. Fíjense que algunos hermanos me dicen, pastor, mire, yo a veces les pido, hermanos, estamos en una reunión, ore usted, por favor, hermano. Y he encontrado con que hermanos me dicen, pastor, pero yo no sé orar en público. No es que no oren, no hablen con Dios, pero al orar en público ellos sienten que tienen que decir determinadas frases, etc.
Si usted quiere aprender a hacerlo como lo hacían los hombres, los grandes hombres de Dios en el pasado, lea el libro de los Salmos. Ahí va a ver usted cómo los hombres, cómo esos grandes hombres, David y otros, pues exaltaban el nombre de Dios. No se dirigían de un solo a pedirle, sino que honraban a Dios antes, siempre en toda oración. El Señor Jesucristo nos enseña cómo orar y siempre se dirige a Dios primero bendiciendo su vida, santificándolo, reconociendo quién es Dios. Así es que le invito a que usted pueda leer el libro de los Salmos. Yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Ok, mis queridos hermanos, vamos ahora. Recuerde que este día pues tenemos el estudio bíblico de Primera de Corintios, ahora estamos en el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Yo quiero invitarlo que no se lo pierda. Y si se ha perdido alguno, pues sabe usted que puede encontrar todos los tenemos enlistados en nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Le aseguro que va a aprender mucho. A veces uno piensa que las cartas pues ya las conoce bastante bien y yo le aseguro que así debe ser, pero la Biblia nunca deja de enseñarnos. Así que le invitamos a usted que pueda ser parte de esto y aprender cada vez más de la palabra del Señor. Bien, amados, vamos a ir ya al estudio bíblico. Vamos a leer unos cuantos versículos para comenzar el estudio de este día. Recuerde que el capítulo 12, tanto el capítulo 12 como el capítulo 14 de Primera de Corintios se refieren a los dones espirituales. Así es que vamos a hablar un poquito, vamos a terminar este capítulo 12 en este día, pero vamos a continuar desde donde nos quedamos la vez anterior. Si Dios nos lo permite, vamos a ver ahora del 1 Corintios de 12, del versículo 20 hasta terminar el capítulo, que son al versículo 31. Así es que vamos a leer la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 20 en adelante, y dice así la Escritura. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, enséñanos ahora. Bien, amados hermanos, hemos estado estudiando los dones espirituales. Desde el principio del capítulo 12 se estableció cuál era el parámetro para los dones. El apóstol Pablo dice que todos nos llevan a Cristo. Ninguno puede hacer a un lado a Cristo. Ninguno puede llamar anatema a Cristo, sino que los dones espirituales, cualquiera que estos sean, nos llevan a Cristo, a que Cristo sea formado en nuestros corazones. Entonces, y vimos también en la vez anterior, en el estudio anterior, que hay diversidad de dones, ¿verdad? Hay diversidad de dones, pero quien da todas las cosas es el Espíritu Santo. Y ese es el principio. El Espíritu Santo hace las cosas de manera soberana y nos da, amados hermanos, como Él quiere, gracias a Dios, de diferentes formas a todas las diferentes personas que conformamos el cuerpo de Cristo, y en una iglesia local Dios da de la manera que Él quiere. Entonces, el problema que se da en la iglesia, que se daba en la iglesia de Corinto, como es el problema que se da en todas las iglesias, amados, es que todos quieren los dones que son más reconocidos por todos. Todos desean
pasar al frente, todos desean algo donde la gente pueda observarlos. Y no necesariamente esos son los dones más importantes, sino que todos los dones son importantes en la casa de Dios. Se recuerda que hablamos anteriormente que la iglesia, aunque somos físicos nosotros, pero también es espiritual, porque nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu, y entonces nuestras normas, nuestra vida, nuestra fuerza, no es de nuestra fuerza física, sino que es del Espíritu. Entonces, cuando nosotros descuidamos los dones dentro de la iglesia, los dones espirituales dentro de la iglesia, estamos restándole el poder a la iglesia. Yo sé que muchas iglesias, pues, para tratar de captar la atención de las personas, para hacer un ambiente bien espiritual, pues ponen la música, es tremendo, ¿verdad? No solo fuerte, sino que es profesional, es cada vez mejor, y eso está perfecto. Los músicos tienen que dar lo mejor de sí, los ministros de alabanza tienen que dar lo mejor de sí, pero también agregamos luces, agregamos oscuridad para hacerlo algo gnóstico, y todo eso. Yo no digo que está mal, pero no puede sustituir la gloria y la presencia de Dios. Y de repente, cuando nosotros atendemos más a esas cosas externas que son hechas por el hombre, que son imitación de lo que podría haber sido la presencia de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, pues es una presencia artificial, y Dios no está allí. Entonces, yo no digo que Dios no esté en esas iglesias, sino que, pero el congregante tiene que buscar a Dios, tiene que buscar su presencia, tiene que buscar su palabra, y tiene que poner en práctica sus dones cuando esté en la casa de Dios. De otra manera, amados hermanos, si estamos queriendo llevar algo artificial que sustituya la presencia de Dios, no vamos a escuchar la palabra de Dios, no vamos a tener el mensaje de Dios, y vamos a ir a la iglesia y vamos a regresar como nosotros pues llegamos. Pero por eso es que es tan importante los dones. Y fíjense que dice el versículo 20, en el cual comenzamos, dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora, hay una metáfora allí, o símil, que usted quiera llamarlo, que Pablo está utilizando, y está utilizando el cuerpo. El cuerpo tiene bastantes miembros, pero es un solo cuerpo. Tenemos una cabeza, tenemos manos, tenemos brazos, ya no digamos los órganos que llevamos dentro, y todos, no podemos decir: yo no necesito el hígado, yo no necesito los pulmones, yo no necesito el corazón, yo no necesito lo que sea del cuerpo, porque todo el cuerpo es necesario y todo funciona para el beneficio del cuerpo. De igual manera tiene que ser en la iglesia. Pienso yo, ¿cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería si nosotros no tuviésemos escuela bíblica para niños a la hora del servicio? Yo sé que los papás, cuando algunos papás tienen a sus niños en la iglesia, tratan de tenerlos en el templo, tratan de tenerlos tranquilos, pero es de más. Los niños pues son inquietos, los distraen a ellos, los niños no aprenden porque el sermón en el servicio no está hecho para niños. Entonces los papás, por tener a su niño quietecito, no ponen atención, ni el niño aprende ni los papás aprenden. Entonces, por eso es que si tenemos ahí escuela bíblica y tenemos maestros que están preocupados y enseñando y cuidando a los niños, pues lo ideal fuera que los papás lleven a los niños a escuela bíblica y ellos puedan poner atención. Así nosotros estamos aprendiendo en el templo con la persona que Dios ha puesto para que les enseñe, a quien Dios le ha dado el don para que enseñe, y también aprovechamos las personas que tienen el don de enseñarle a los niños, que están como maestros. Entonces la iglesia es bendecida, los adultos dentro del templo y los niños en su clase de escuela bíblica. Y así funcionan todos los dones dentro de la iglesia. Ahora, ¿a quién ven más? Por supuesto, al pastor que está enfrente, a los músicos que están cantando enfrente. Pero, amados hermanos, el hecho que estén enfrente no quiere decir que son los dones principales. Por
porque el principal es Dios, el principal es el Espíritu Santo. Y nosotros vamos a ser ministrados por Él. Entonces, muchas personas ponen sus ojos en los dones de otra persona y cuando usted está envidiando algo, cuando usted está codiciando algo, cuando usted está viendo y admirando lo que otras personas tienen, usted no puede admirar a otro y apreciar lo suyo al mismo tiempo. O admira o aprecia lo que Dios le da. Y entonces, por admirar a otro, no aprecia lo que Dios le ha dado. Y esa es la historia de muchas personas por las cuales no alcanzan a desarrollar su don, porque no tienen el tiempo para apreciar que Dios sí ya les contestó. La Biblia dice, la Biblia dice que todos los cristianos tenemos una manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, todos los cristianos tenemos al menos un don del Espíritu Santo. Si usted si usted no sabe cuál es porque usted no se ha puesto a la orden en la iglesia, porque son dados para utilizarlos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces dice Pablo, pues los miembros son muchos, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así nosotros somos muchos. Y dice el versículo 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, todos los necesitamos, todos somos una unidad diversa porque somos muchos miembros, pero todos somos una unidad y esa unidad está hecha dentro de la soberanía de Dios a través del Espíritu Santo, quien da los dones como Él quiere. Y cuando hablamos de que como Él quiere, no estamos diciendo que ha sido antojadizo, sino que estamos diciendo que Dios es el que sabe mejor cómo hacer las cosas. Él en su voluntad nos da los diferentes dones para que los desarrollemos en la iglesia. Bien haríamos nosotros en conocer cuál es nuestro don. Bien haríamos y mejor haríamos nosotros si después de conocer nuestro don lo ponemos en práctica con un corazón humilde en la casa del Señor. Entonces, si usted no puede decir que aunque mi don no es para lucirlo delante de toda la gente, no es importante. Claro que es importante. Claro que es importante. Imagínense, por ejemplo, en la iglesia, en nuestra iglesia, nos vimos el domingo pasado que necesitábamos más acomodadores en la iglesia para que pudiesen colocar o ayudarle a los hermanos a ubicarse bien para que los hermanos que van llegando un poquito, ya iniciado el servicio, tengan fácilmente donde sentarse y no tengan que andarse cruzando en medio de toda la iglesia. Entonces, ¿qué pasa si la iglesia no tiene personas que hagan ese servicio? Se vuelve un caos, se vuelve una interrupción y el sermón dura más o menos 45 o 50 minutos que hay que estar concentrado aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, pareciera que un acomodador no es tan importante, pero al momento del servicio es súper importante. Los hermanos que están poniendo las letras de la Biblia, etcétera, etcétera, todos son importantes en la casa del Señor. Yo no puedo decirle a ningún hermano que se ha puesto al servicio del Señor en nuestra iglesia, yo no puedo decirle a nadie, yo no te necesito, todos somos necesarios. Entonces dice, oiga esto el versículo 22, y hace la comparación del cuerpo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. ¿Cómo así? Recuerda que está haciendo el símil del cuerpo. Fíjense, uno de los miembros del cuerpo que es sumamente delicado es el corazón, los pulmones. Y realmente que si alguien se hiere en el corazón, probablemente muera. Si alguien se es perforado en sus pulmones y si no es atendido, va a morir. Y esos miembros usted no los ve.
No los ve. Usted puede estar sin una mano, usted puede estar sin las piernas si quiere, pero no puede estar sin los pulmones, sin el corazón, sin el hígado, etcétera, etcétera. Nadie ve esos órganos en el cuerpo, pero allí están. Allí están. Entonces, porque usted me diga, pero es que yo quiero que los hermanos me vean y me aplaudan. Eso es la gloria es para Dios. Dios no comparte la gloria con nadie. Entonces, los que parecen, oiga, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y por eso es que donde sea que Dios le ponga a servir a usted, hágalo con alegría, hágalo con gozo y con gratitud de serle útil al Señor. Y vea lo que dice, versículo 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Amados, mire, nosotros nos vestimos, de hecho somos los únicos en toda la naturaleza, que son los únicos que nos vestimos artificialmente, ¿verdad? Todos los animales tienen su pelaje, pero nosotros no, nosotros tenemos que utilizar ropa. Y la ropa, por ejemplo, los ojos que están más a la vista de todos, ¿verdad? En esencia, todos los ojos son bonitos. Todos tenemos nuestra propia belleza de la manera como Dios nos lo dio. Entonces, los ojos no necesitan mucho, son preciosos. Y cuando usted los ve de diferentes colores, etcétera, están a la vista, no necesitan tanto arreglarse. A veces, por arreglarse tanto, se pierden la belleza de los ojos. En cambio, los miembros de nuestro cuerpo, que son más, que nos daría vergüenza que nos ven, nosotros los vestimos de manera más digna en nuestro cuerpo. Todo nuestro tórax, todos nuestros órganos, todo, nosotros los vestimos, los varones con pantalones, las hermanas con vestido, o a veces algunas con pantalones, pero los tratamos de que se vea hermoso. Y queremos que hay ciertas partes de nuestro cuerpo que nadie pueda ver. Entonces los vestimos con más honra. Entonces dice el versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Así ha hecho Dios el cuerpo. Imagínense que el corazón es un órgano que nadie ve, pero está cubierto. El corazón y los pulmones están cubiertos con las costillas que protegen nuestros órganos vitales. Y así como el cuerpo está protegido, así como el cuerpo está, vestimos nosotros nuestro cuerpo, así Dios repartió. Yo quisiera explicarle, ¿verdad? Y decirle, Dios hizo esto, al hermano tal le dio este don porque Dios consideró, y al hermano tal le dio, y explicarle las razones. Pero amados, yo no tengo esa capacidad, yo no sé lo que Dios pueda estar pensando o destinando para alguien, porque yo no puedo ver el futuro. Es más, yo no puedo ver su corazón, sus pensamientos, pero Dios sí. Entonces, Dios tiene, oiga bien, Dios tiene el control, y en lugar de poner los ojos en otras personas y en otras capacidades espirituales, vea hacia usted, hacia adentro, y aprecie lo que Dios le ha dado y aprenda a desarrollar lo que Dios le ha dado, a ser útil donde Dios le dice que usted debe ser. Recuerde que dice, hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero Dios es el que da los ministerios, el que actúa. Y hay diversidad de operaciones, y Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En otras palabras, dones, ministerios y operaciones. Los dones es lo que Dios nos da, la capacidad espiritual que Dios nos da. Los ministerios es el lugar donde nosotros los vamos a utilizar. Y las operaciones es lo que Dios hace a través de nosotros, a través de ese don en las personas. Entonces, amados, se trata de que nosotros nos pongamos a la orden de Dios, y Dios da como Él quiere. Si a alguien le hace falta algo de dignidad, no sé, Dios se lo da.
Dice, hay un don de administración. Este don de administración no es otra cosa más que el don de liderazgo. Y pues Dios no se lo da a la persona que tiene cara de líder, ¿no? El liderazgo es un total entre presencia, carácter y todo. Dios se lo da a una persona. Y cuán útiles son dentro de la iglesia. Porque no solamente depende del liderazgo del pastor, sino que en cascada los líderes de cada ministerio tienen que desarrollar, tienen que administrarse bien, tienen que hacerlo lo mejor que puedan para honrar el nombre del Señor, sea que la gente los vea o sea que no los vea. Entonces, pero Dios ordenó el cuerpo y Dios ordena también su iglesia. Mire lo que dice el versículo, vamos desde el versículo 24, dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Los unos por los otros. O sea, aunque mi corazón yo no lo puedo ver, yo me preocupo por mi corazón. ¿Verdad? De repente compramos hasta aparatos donde nos dicen qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, este aparato a veces me desespera porque me dice, hora de pararse, ¿verdad? Y yo estoy estudiando, pero sé que tengo que hacerlo porque me tengo que preocupar de mi propio cuerpo. Entonces, nosotros debemos cuidarnos para que el cuerpo no se desorganice cuando de repente, por ejemplo, la persona que fuma porque tiene ansiedad o por lo que sea, comienza a fumar. Entonces trata de controlar su ansiedad con el cigarro, pero al mismo tiempo está dañando sus pulmones, está dañando su corazón. Entonces lo que está haciendo no es bueno para su cuerpo, aunque emocionalmente le retribuya algo. Entonces ahí nosotros tenemos que utilizar la razón y saber que tengo que dejar eso y tengo que dejarle mis emociones al Señor para que Dios me dé paz, para que me ayude a controlar mi ansiedad, etc. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, Dios quiere que haya equilibrio y por eso es que Dios dio de diferentes maneras, de diferentes dones a la iglesia, para que así todos nos preocupemos unos por otros, porque lo que alguien puede hacer, no lo puedo hacer yo. Es más, a las personas que usted puede llegar, yo no puedo llegar. Entonces nos ayudamos, nos complementamos y como cuerpo hacemos la obra que Dios nos ha mandado. Ahora esto, mire lo que dice versículo 26 y esto es lo que Dios quiere lograr. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dentro de la iglesia no debería haber envidias, no debería haber ese tipo de sentimientos que de repente Dios bendice a alguien en la iglesia, pues yo debería sentirme contento y saber que esa bendición también es para todos, al menos en el aspecto emocional. Entonces, cuando usted está enfermo, cuando usted tiene una mano inflamada, todo su cuerpo se duele y trata de buscar, ¿verdad? Y todo el dolor le duele su mano, pero afecta a todo su cuerpo. Entonces todo su cuerpo cuida su mano. Entonces así deberíamos de ser. Y cuando la mano se restablece, pues todo el cuerpo goza del restablecimiento de la mano. Entonces, cuando Dios bendice a alguien de la iglesia, oiga bien, yo debería de alegrarme con esa bendición. Ahora, por eso es que dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir esto, amados? Todos nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo, pero también individualmente yo tengo un lugar en el cuerpo de Cristo. La iglesia somos todos, pero yo tengo un lugar adentro de la iglesia. Dios me puso en la iglesia. Y entonces tengo que tener un sentimiento de pertenencia en la iglesia, porque de allí soy. Allí hay un lugar que Jesucristo ha comprado con su sangre, limpiando mis pecados, perdonándome y poniéndome dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que yo tengo que tener un amor personal por la iglesia.
Fíjese que a mí me encanta, de repente llegan personas nuevas a la iglesia que tienen niños. Los niños llegan un poquito temerosos, ¿verdad? Pero cuando va pasando el tiempo, esta misma familia llega a la iglesia, pero al nomás entrar a la iglesia, los niños salen corriendo para escuela bíblica, porque aman su lugar, aman estar en escuela bíblica. Y eso es algo que a mí me encanta, es algo que a mí me fascina, ver que los niños son parte de la iglesia. Ellos, los niños dicen, la iglesia, mi iglesia. Y es algo bien bonito, fíjense, de manera especial, porque hay niños que se acercan a mí y son cariñosos conmigo y delante de los papás y todo bien precioso, porque uno siente que somos una familia, porque eso somos el cuerpo de Cristo. La familia de Dios, eso es lo que nosotros somos. Entonces, cada uno de nosotros es miembro de manera particular en el cuerpo de Cristo. Entonces, comienza el apóstol a hacer mención de ciertos dones. Y como lo hizo anteriormente, y hoy hace otra enumeración de dones, no es una enumeración exhaustiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que aparecen todos los dones o que los haga de manera por orden de importancia, sino que comienza a Pablo a recordar los dones, por decir algunos, menciona algunos que ya dijo, pero quita otros y pone otros. O sea que nosotros no podemos decir que solamente estos son los dones. Dios es infinito, hay una diversidad de dones, y ponerse a definir cada don, pienso yo que es una manera realmente un poquito infructuosa, porque puedo definir uno, pero me hace falta 1,000,000. Entonces, realmente tengo que ir yo a la palabra de Dios, a la práctica, y dejarme usar por el Señor. Entonces dice el versículo 28, oiga esto. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Mira, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo está poniendo, y quizás los primeros que pone son los más importantes. En su momento, en el establecimiento de la iglesia, fueron los más importantes. ¿Cuál es el primero? Dice, a unos puso primeramente en la iglesia, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Amados, recuerde que el Espíritu Santo da los dones de manera soberana. Y realmente hay soberanía, hay unidad y hay diversidad en la iglesia a través de los dones, ¿verdad? Lo hace, digo soberanía porque lo hace el Espíritu Santo como Él quiera, porque así dice la Escritura, todo lo hace Dios como Él quiere, en el versículo 12 del capítulo 11, pero dejemos eso, lo hace como Él quiere. Lo hace en la unidad de la iglesia, todos como un cuerpo, y lo hace en la diversidad dentro de la iglesia, porque somos muchos, pero somos un cuerpo. Entonces, dice que los primeros que puso son los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Y el apóstol principal, según lo dice Hebreos, es nuestro Señor Jesucristo, que es el enviado de Dios. En Efesios 4:11 habla de los ministerios principales de la iglesia establecidos por Cristo, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. De ahí vienen todos los demás ministerios. Pero Dios puso primero a los apóstoles. Si usted se recuerda, el Señor Jesucristo escogió Él personalmente a 12. De los 12, uno se perdió, que es Judas. Entonces, los apóstoles, tienen en esencia 3 funciones principales. Y lo primero es poner el cimiento de la iglesia. Los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento ponen el cimiento de la iglesia. Esto, y vamos a ponerlo en su pantalla, porque esto es importante, amados. Por eso es que esta es una de las razones, y una razón por la que personalmente pienso que a este tiempo nosotros no podríamos permitir o pensar que vamos a reconocer que una persona puede desempeñar en este tiempo la labor del
de un apóstol. Mira lo que dice Efesios 3:20, dice, oiga esto, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si yo le concedo que ahora hay, si yo puedo aceptar que ahora hay apóstoles, querría decir que hay personas que vienen, que siguen añadiendo al fundamento de la iglesia, y eso es imposible, porque la Biblia está ya completa, absolutamente completa. Entonces, amados, la primera labor de la iglesia es poner los cimientos de la iglesia. Ahora, aquí mismo en Efesios, pero en el capítulo justamente, en el capítulo 3, nos habla, amados, de ahí está. Nos habla de la segunda labor que tienen los apóstoles, que es recibir la palabra y declararla. Recuerde que el Señor Jesucristo anduvo con los discípulos enseñándoles. Y luego fue el Espíritu Santo quien les ayudó a que comprendieran lo que el mismo Señor les había enseñado. Entonces, para que nosotros podamos ver esto, miren lo que dice Pablo en Efesios 3, del versículo 1 en adelante, porque Pablo dice, yo oro porque ustedes pueden comprender esto. Y dice Pablo, por esta causa yo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, oiga esto, Pablo como apóstol, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y los miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. En otras palabras, amados, dijimos que es poner los cimientos de la iglesia. Segundo, recibir la revelación de Dios y revelarla a la iglesia. Y el tercero, amados hermanos, confirmar la misma palabra, la misma revelación con señales y prodigios. Entonces, esa sería, amados, la tercera función de un apóstol. Entonces, un apóstol ahora que me quiera traer una nueva revelación, yo no la puedo aceptar, porque la Biblia, y ya vamos a ver un poquito de eso, ya está completa, absolutamente completa. Entonces nos mantenemos en esa palabra y Dios les dio la autoridad de hacer señales y prodigios, o milagros, para que la gente pudiese creer que ellos eran enviados por Dios y así creer la palabra que ellos traían para nosotros. Entonces, amados hermanos, esas eran las tres funciones de un apóstol. Funciones, amados, que fueron desarrollados por los apóstoles que sobrevivieron al Señor, es decir, los 11 apóstoles. Y ahora, amados, ya no hay. Hay unos requisitos para los apóstoles, y esto lo mencionan en el libro de los Hechos, número 1 es que el mismo Señor Jesucristo los haya llamado. El Señor Jesucristo personalmente en su ministerio los llamó. Entonces, el segundo, amados hermanos, es haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Entonces, hay otros que aparecen como Pablo, ¿verdad?, que fueron llamados personalmente por el Señor, aunque después del ministerio del Señor, fueron llamados personalmente y Pablo pudo ver también al Señor resucitado. Y por eso es que Pablo, a pesar de que no es del grupo de los 12 escogidos primero por Dios, es apóstol de nuestro Señor, y es algo que nosotros, que pues a esta altura creo yo que hay pocas personas que pueden dudar del ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos un poquito en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando habla de la historia de los apóstoles de la iglesia, nos damos cuenta que después del capítulo 16,
la palabra apóstol prácticamente desaparece de toda la escena. ¿Por qué, amados? Porque sus poderes, como ya la gente los reconoció y entendieron el Evangelio, ya no necesitaban de prodigios. Sucedían, claro que sí, pero iban en disminución. Y pongo el mismo ejemplo que puse la otra vez, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tome algo para su problema del estómago. Si a ese tiempo, que estamos hablando de los primeros 100 años de la iglesia, si a ese tiempo todavía hubiesen personas que hacían milagros con el don de hacer milagros, pues el apóstol Pablo le hubiera dicho, mira, vete a la iglesia, busca a alguien que tenga el don de hacer milagros, el don de hacer sanidades y que ore por ti y tú vas a sanar por completo. Pablo no le dijo eso. Pablo le dijo, toma vino para tu problema del estómago. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todo tendió a disminuir ese tipo de dones. Fueron dones temporales. Así como el apostolado tenía su propósito y fue realmente temporal. Ahora escuchamos un montón de gente que se llama profetas, que se llaman apóstoles, y realmente que el Señor les bendiga, ¿verdad? Pero bíblicamente no lo son. Entonces, seguimos, amados hermanos. Y fíjense que así como en el Antiguo Testamento los profetas del Señor, pararon su existencia 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y se dio justamente cuando el Antiguo Testamento fue compilado por completo, pararon los profetas. De la misma manera, cuando en el Nuevo Testamento se completó la escritura que iba a ser parte del Nuevo Testamento, ya no hubo necesidad de todo eso. No es que Dios no haga milagros, yo sigo creyendo que Dios hace milagros, yo he recibido milagros, yo he visto milagros, pero ya no los tiene una persona en especial, sino que los hace Dios a través de las oraciones de sus hijos. Y los hace Dios como Él quiere. Y puede que alguna vez alguien ore y Dios sana a la persona por la que están orando, y puede ser que nunca más esta persona esta persona que oró vea otro milagro. Pero porque Dios los hace cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere. Y por eso, amados hermanos, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por nombres, ¿verdad? Por títulos, sino que por la palabra de Dios. Así como los profetas fueron evaluados por la palabra de los apóstoles. En el Antiguo Testamento los profetas tenían toda la autoridad, pero en el Nuevo Testamento los profetas, mejor dicho, las personas con el don de profecía, que no es lo mismo de profeta, eso lo vamos a explicar el próximo estudio, ellos estaban sujetos a los apóstoles, a la palabra de los apóstoles, y ninguna profecía podía contradecir lo que los apóstoles habían dicho. Entonces ahora es lo mismo. Alguien puede decir que tiene una nueva revelación, una nueva palabra, pero no puede contradecir lo que la Biblia dice. Y por eso es que allí usted puede determinar cuando alguien es un falso profeta, o un falso maestro, etc. Entonces, amados, no se deje engañar. Por eso es que vamos a la palabra del Señor. Entonces, vea lo que dice, por favor. Estábamos en el versículo 28, aquí está. Versículo 28. Vea lo que dice el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. De don de lenguas vamos a hablar en el capítulo 14, que prácticamente todo el capítulo está puesto para arreglar las lenguas. Pero habla de los profetas, personas que hablaban, y en el tiempo del Nuevo Testamento la profecía era más que todo, era más particular que en el Antiguo Testamento, porque los profetas en el Antiguo Testamento, ellos hablaban la palabra de Dios, dice el Señor, y hablaban de manera general a todo Israel, o a ciertas ciudades de los gentiles, etc. En el Nuevo Testamento era para aspectos más particulares, pero de la misma manera fue un don que comenzó a disminuir. Ahora dice el versículo 29.
Oiga esto, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. En otras palabras, el apóstol está diciendo, ¿todos tienen el mismo don? La respuesta es no. Entonces, pero nos complementamos con lo que Dios ha dado a cada persona dentro de la iglesia. Entonces, me saltaba el don de maestro. Ese es un don, amados hermanos, que continúa en la iglesia. ¿Por qué? Porque el maestro tiene el don de la enseñanza y este ayuda a que los demás aprendan, conozcan, interpreten mejor la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, encontramos una diversidad de dones. Ahora, mire lo que dice el versículo 30. Estamos ya casi por terminar. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? En el capítulo 14 nos vamos a dar cuenta que Pablo estableció una regla, ¿verdad? Para las lenguas. Es que en la reunión van a hablar en lenguas solamente 3, lo más 3, y por turno. Y esto van a poder hacerlo si hay alguien que interprete, porque la interpretación de lenguas es un don que no lo tiene la misma persona, pero sí va unido al don de lenguas, porque si no hay lenguas, no hay interpretación de lenguas. Entonces vamos a explicar un poquito eso cuando veamos el versículo 14. Entonces dice el versículo 31, y con aquí terminamos. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este versículo es una bendición, toda la Biblia es una bendición, pero la palabra procurar ha traído problemas para muchos, porque pareciera que yo puedo conseguirlo, yo puedo con mi esfuerzo tener un don específico, pero recuérdese que la carta va dirigida a toda la iglesia. Entonces los líderes deben de procurar que personas con dones específicos, con los mejores dones, estén activos dentro de la iglesia. No es que yo quiero para mí el don de profecía, el don de esto, el don de otro, el don de lenguas para que todos vean que soy espiritual. No, es que la carta va dirigida a toda la iglesia, en especial a los líderes, para que los líderes deseen, busquen a personas con los dones específicos en los lugares específicos para tener los resultados que Dios quiere. Pero con todo y eso, el final del versículo 31 dice algo muy especial. Oiga esto, por favor. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esta porción, mas yo os muestro un camino aún más excelente, es el preludio al capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Cuál es ese camino más excelente? Que cualquier don, es el amor. Y de eso vamos a hablar el próximo miércoles. Ese es uno de los capítulos más famosos de la Biblia, hermosos de la Biblia. Tan hermoso es que algunos piensan que solo es poesía, pero la verdad es que no. Es la palabra de Dios. Y ese es el amor de Dios puesto en el corazón del hombre. Y cuando veamos ese capítulo 13, amados, yo desde ya quiero darle el consejo, no se conforme con menos que ese amor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. Quiero darle las gracias por haber estado en esta noche con nosotros y quiero invitarlo a que oremos, a que Dios nos dé sabiduría y nos permita hacer las cosas lo mejor que nosotros podamos. Así es que al final va a salir una oración. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, le invitamos que lo pueda hacer para que Dios salve su alma. Nosotros estamos seguros de que si usted ora con fe y cree verdaderamente en el Señor y lo recibe en su corazón,
pues Dios puede salvar su vida. Oremos. Padre bueno y santo, gracias Dios. Gracias Padre porque tu bendición siempre está en nuestra vida. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y permite que todos podamos disfrutar de ti. Descansamos, Dios, descansamos en ti, Señor, en tu palabra, en la administración que hace tu Santo Espíritu en nuestra vida. Pero hoy, Señor, te pido por mis hermanos que han estado estamos unidos a través de este medio, y te pido también por aquellas personas que aún no te conocen. Bendice su vida, Señor. Permite que ahora sea el principio de su vida en ti. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga a todos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.